Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? Llegamos a la última parte de esta serie de estudios sobre matrimonio y familia. Y ahora vamos a meditar un poquito, de una forma bastante superficial, sobre lo que son los asesinos del matrimonio. Asesinos del matrimonio. Son muchos y no podemos ahondar en cada uno de ellos, simplemente los vamos a nombrar. Por ejemplo, demasiados compromisos y agotamiento. Sabemos muy bien que esto es absolutamente contraproducente para la relación matrimonial. Si recordamos, en el antiguo Israel, al punto tal era que los recién casados estaban eximidos del servicio militar. Si hubiera un conflicto, no tenían que presentarse en el primer año a servir dentro del ejército. Esto ya nos indica un principio bíblico, o sea, cuidar mucho, sobre todo en los primeros años también, el momento de la sincronización de la pareja, de adaptarse el uno al otro, tener tiempo para uno para el otro. Por eso siempre aconsejo, obviamente no siempre se puede, pero aconsejo en lo posible terminen sus carreras, estudios antes de casarse, para luego tener tiempo para el matrimonio. Porque están las cuestiones cotidianas, el trabajo necesario, pero si al trabajo todavía se le tiene que sumar 2, 3, 4, 5 horas de estudio, ¿cuándo se ven? Y prácticamente solo durmiendo, entonces esto no sirve. Si a eso le añadimos todavía la necesidad del servicio en la iglesia, el fin de semana desaparece también, entonces ya no tenemos tiempo para el matrimonio. Es fundamental entonces tener presente también esto de cuidado con tomar demasiados compromisos y el agotamiento. El matrimonio tiene que ser cultivado como se cultiva una planta, como se cría un animalito. Bueno, con mucha más razón, es la cosa más valiosa que tenemos, es cuidar el matrimonio. En segundo lugar, otro asesino del matrimonio es el tema del dinero. Abuso de compras a crédito, fracaso en los negocios, mal manejo del dinero. Lo ideal sería no hacer deudas. Uno duerme tranquilo. Lamentablemente, justamente las deudas han destruido muchísimos matrimonios o los han lastimado con cuestiones permanentes. Entonces, mucho cuidado. Cuidado el uso de la tarjeta de crédito. Lo mejor sería no endeudarse, usarlo en una forma tal que se sabe, bueno, tenemos esto y no se usa más, poniendo a Dios en primer lugar también en esa área. Y acuérdense el principio del apóstol Pablo: el amor al dinero es la raíz de todos los males y ha destruido infinidad de vidas de cristianos también. Entonces cuidemos esa área de una forma muy, muy, muy especial. En tercer lugar, el egoísmo. Creo que esto ya daría para un tema larguísimo. Habíamos visto que el amor es la base, el amor divino, es la base para todo tipo de relación interpersonal y ni que hablar del matrimonio. 1 Corintios 13, la base para nuestros matrimonios debería ser esta. Entonces, no busca lo suyo propio, busca el bien del otro. No desea mal a nadie. Entonces,
si tuviéramos presente lo que significa el amor ágape, lo viviéramos, entonces nunca habría egoísmo que por naturaleza lamentablemente sale demasiado rápido. Entonces, cuidado con este asesino de matrimonios. El cuarto asesino de matrimonio es el entremetimiento de los suegros u otros integrantes de la familia. Que sabia que es la Biblia al decir, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. O sea, salen del hogar paterno y hacen otro hogar. Sé que a veces por cuestiones materiales esto no es posible. A veces se adelantan también en cuanto al querer casarse. eh, Hay que tener solvencia económica. No significa que uno tenga que tener todos los lujos y todos los electrodomésticos. No, 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 no. Tener una piecita, un baño para uno mismo, que tenga la privacidad donde uno decide sobre lo que pasa dentro del matrimonio y no hay entremetimiento de los demás familiares es fundamental. Y esto hay que plantearlo de entrada y ponerse muy firme. Este nuevo núcleo que se formó es sagrado. Nadie puede meterse de afuera. Si uno necesita consejo, lo buscará, pero no se dejen manipular por los de afuera. Después ni que hablar cuando venga la educación de los hijos. El matrimonio decide cómo se va a educar los hijos. ¿Qué límites van a tener? No lo decide el abuelo, la abuela, la tía. No, eso se decide dentro del matrimonio y estos son los valores que se tienen que implementar y mantener. Después, expectativas no realistas, muy común también. Ayer hablaba con una chica o más bien me escribía, que cuando veía el matrimonio de su hermana, que realmente el esposo la denigra, la lastima emocionalmente, o sea, no físicamente, pero sí la tiene como menos. Entonces ella me decía, ella me escribía, realmente uno puede todavía formar un matrimonio. Yo tengo toda una ilusión y se me voló toda la ilusión que tenía respecto a matrimonio. A veces hay ilusiones que nunca se van a concretar. Seguimos siendo de carne y hueso y cada uno trae su forma de ser, su carácter, su educación, sus falencias también al matrimonio. Y habrá que convivir con ellas, ir mejorando lo que se puede mejorar, pero hay algunas cosas que van a permanecer de por vida. Entonces no hay que ser tampoco tan idealista, hay que ser realista y mejor todavía si estas cosas se pueden hablar y presentar y eh, dilucidar perfectamente en el tiempo en el noviazgo o aún antes, mejor todavía en lo posible. Entonces, expectativas no realistas también es un gran asesino de matrimonios. También problemas emocionales, celos, falta de autoestima y tantas cosas que pueden estar en lo emocional que va a producir problemas. Entonces, sería bueno tratarlas en forma espiritual. Buenos consejeros espirituales, personales, matrimoniales, son necesarios en todo este tema. El abuso del alcohol o las drogas, creo que todos conocemos historias acerca de lo nefasto que es esto. La pornografía y otras adicciones, ya habíamos visto respecto a la palabra pornea, que es la palabra fornicación en el Nuevo Testamento, está asociado con esto y el daño que produce. El 66% de los divorcios están asociados con la pornografía hoy en día, ¿sí? O sea, las 2/3 de la gente que se divorcia, esto está relacionado con la pornografía. Es un flagelo que ha destruido y sigue destruyendo infinidad de hogares. Entonces, si esto fuera un problema, hubiera un problema de esta índole dentro del matrimonio, sea hombre o sea la mujer, lamentablemente hoy esto está extendido a ambos sexos, hay que hablarlo con personas espirituales que puedan hacer un seguimiento, darle esa libertad de meterse en nuestras vidas para ayudar a corregir esto.
tienen que ser personas, obviamente, muy espirituales, que no hablen de esto con otras personas. Consejeros espirituales, para poder solucionar este problema. Y obviamente el matrimonio, la pareja en sí, tiene que tratar esto abiertamente, poner los límites donde corresponda, sin una persecución, pero firme respecto a qué miramos, dónde tenemos los elementos electrónicos a través de los cuales se puede ver esto hoy en día. Celular quizás fuera de la pieza, no meterlo, no tenerlo al lado de la cama. Eh, Quizás una indicación interesante. Bueno, habría mucho que hablar, como ven, de este tema, pero no nos da el espacio, sucederá para otro momento. La frustración sexual también es un problema. Habíamos visto la importancia de la sexualidad dentro del matrimonio, y donde esto no se da, sea del lado que fuera, se está desoyendo un claro mandamiento de parte de Dios dado en 1 Corintios 7 por el apóstol Pablo, aparte de una serie de principios que encontramos a lo largo de la Biblia. Entonces, cuidado con esto. Otra vez, un buen consejero, consejeros matrimoniales en sentido matrimonio, que pueda aconsejar en cuanto a esta realidad es también fundamental. Cuidado con el mantener la soledad por mucho tiempo, también está mal dentro del matrimonio. La atracción de la infidelidad. Estamos viviendo una sociedad completamente sexualizada, y donde ya no existen tapujos, donde todo es permitido y fomentado inclusive, y hasta visto como algo positivo para mejorar la relación matrimonial. No, con esto no se juega. Definitivamente no. Es una puerta que se cerró y que nadie puede tocar. Hay que mantener la fidelidad en el matrimonio, luego lo vamos a desarrollar un poco todavía. Y otro peligro muy grande es casarse demasiado jóvenes. Todavía no están maduros emocionalmente, físicamente sí, obviamente, pero no emocionalmente y psicológicamente, como quieran llamarlo, y espiritualmente. Entonces, hay cosas muy infantiles que suceden que luego rompen el matrimonio. Entonces, cuidado con estos asesinos del matrimonio. Para todos hay una solución, para todos hay cosas que se pueden evitar, quitar, corregir, perdonar. Se necesita ayuda. Entonces, que si hubiera alguno de estos problemas, hay que buscar esa ayuda. Y así llegamos al punto final, que es: ¿qué objetivos tenemos en el matrimonio? ¿Cuáles son los objetivos que queremos para nuestro matrimonio? Quizás deberíamos preguntar antes: ¿tenemos objetivos? Una vida sin objetivos, sin metas, sin propósito, y pierde muchas veces el sentido. Tenemos que tener metas, saber a dónde vamos, a dónde queremos llegar. O sea, nos sentamos dentro del auto, prendemos el motor. ¿A dónde vamos? Y no sé. Esto no tiene sentido, ¿verdad? Ahora nos embarcamos en lo más vital, lo más importante que existe aparte de la salvación y la cuestión espiritual, y no tenemos idea de dónde vamos. En muchos matrimonios todo sigue un curso más o menos rutinario. Después de la pasión del noviazgo y del primer tiempo del matrimonio, se entra en cierta rutina, y esto hasta cierto punto es normal. Pero el problema surge cuando la rutina se le suma el decaimiento de la relación, vienen los hijos, la presión laboral, mucho tiempo fuera de casa, y de repente algo se va apagando. Empiezan los problemas, y como generalmente se pierde la comunicación, se va perdiendo también la cercanía física. Esto aumenta el malestar y continúa en una espiral descendiente, vertiginosa, que termina muchas veces en la separación. Entonces necesitamos objetivos claros. ¿Cuáles deberían ser? Obviamente, tenemos que empezar con la cuestión espiritual, la madurez espiritual. El objetivo principal para cada persona es crecer espiritualmente. Entonces, para cada matrimonio, ¿cuál debería ser? Crecer espiritualmente. ¿Por qué?
Cuando hay una madurez espiritual en el matrimonio, entonces automáticamente se eliminan una infinidad de potenciales problemas que podrían surgir. Y aún si surgen, se tiene la madurez suficiente para solucionarlos. Muchos matrimonios cristianos no oran juntos. Yo no puedo concebir esa realidad. ¿Es de extrañar entonces que las cosas no marchen bien? Esto obviamente se tiene que forjar desde el tiempo del noviazgo. Jóvenes, los que están viendo esto, tengan presente esa realidad. Noviazgo no es para la cuestión física. Fomenten lo espiritual, oren juntos, lean la Biblia juntos, en lo posible sirvan al Señor juntos. Maduren la parte espiritual, entonces van a tener una buena base para el matrimonio. Lo que no hagan en el noviazgo, van a ser mucho menos en el matrimonio. ¿Buscamos eso? Alguien decía, matrimonio que ora junto no se separa. Es que es un concepto muy claro. A su vez, esto ayuda para mantener la paz, porque si estamos peleados por alguna razón, entonces si la costumbre es a la noche, antes de acostarnos o al acostarnos, orar juntos, claro, uno no puede orar porque hay algo que hubo durante el día que no se solucionó. Y bueno, se habla, se soluciona el conflicto, un buen abrazo, un buen beso, después se puede orar juntos y después se duerme pacíficamente. Y creo que hay un pasaje que podríamos parafrasear, si me permiten un poquito, Mateo 5, 23 y 24. Si traes tu ofrenda al altar, o sea, en otras palabras, si quieres hacer algo espiritual, o sea, si quieres presentar una oración a Dios, y allí te acuerdas que tu esposo o tu esposa tiene algo contra ti, deja allí esa oración o lo que quieras hacer a nivel espiritual. Reconcíliate primero con él o con ella, y entonces ven y preséntate y presenta tu ofrenda. Los matrimonios están unidos en tres áreas básicas, que es la física, sexual, la sentimental y también la espiritual. Y evidentemente esta última es el factor principal. La mayoría de los conflictos matrimoniales de iglesia interpersonales empiezan por falta de espiritualidad, carnalidad muy evidente. Por lo tanto, ¿qué lugar ocupa la oración, el estudio bíblico, el servicio, el evangelismo en tu vida particular, matrimonial, familiar? Creo que todos conocemos Eclesiastés 4:12. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y lo hemos escuchado infinidad de veces que ese tercer cordón que une maravillosamente el matrimonio es Dios. Si descartamos a Dios y bueno, cada uno la lucha, intenta, pero tarde o temprano esto puede llegar a un límite y se rompe. Él debe ser el centro de todo. Íntimamente relacionado con esto, también es el lugar que ocupa la iglesia. Si el amor a Dios, a su palabra, es algo secundario en la vida, entonces tampoco se estará muy interesado en la obra de Dios, en congregarnos, el servir. Pero cuando el Espíritu Santo toma control de la vida y debemos ser llenos del Espíritu Santo, entonces también se va a manifestar ese deseo de estar en la presencia del Señor, de buscar la comunión con Él, con los hermanos, el servicio, involucrar los dones. Cada creyente tiene al menos un don. Entonces hay una urgencia de ponerlo a disposición del Señor, no apagar el Espíritu Santo, involucrar esos dones. Entonces, un objetivo espiritual debería ser absolutamente en el matrimonio. A ver, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es mi don? ¿Cuáles son nuestros dones? Podrían ser más de dos en conjunto. ¿Dónde los involucramos? En la obra. Dios te quiere ayudar en esto. Es su deseo que la relación matrimonial sea permanente. Él la inventó y la estableció de esta forma. Lo que Dios unió, Dios lo unió, no lo separa el hombre. Entonces,
¿Cómo fomentamos? ¿Cómo hacemos crecer esto? Y obviamente, en primer lugar, lo espiritual. Entonces, madurez espiritual. Pero también un propósito que sí o sí tiene que estar en cada matrimonio es también mantener el pacto de fidelidad. El matrimonio es una decisión. Es una decisión. Decisión de mantener la fidelidad. Es que llegará el momento en el cual habrá muchas razones por las cuales dejar de lado esa fidelidad. Si el matrimonio estuvo basado en el dinero, en aspecto físico, en emociones, sentimientos, trabajo, etc., entonces tarde o temprano va a llegar el momento que esto se acaba. Ya no somos 90, 60, 90. Ya peinamos canas o quedamos pelados y gordos. Como me decía un amigo eh, una vez, antes yo era joven y lindo. Ahora solo me queda y. Joven, lindo desapareció. Quedó solo la I. ¿Y ahora qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Ahora, todo desaparece. Pero un pacto tomado en la presencia de Dios y donde realmente la persona con la cual hicimos ese pacto es lo principal para nosotros después de Dios. Entonces hay un pacto de fidelidad. Cuando nos casamos, hemos hecho ese pacto frente a Dios. Prometimos ser fieles mutuamente hasta que la muerte nos separe. Y allí se cerró una puerta y ahí no se puede tocar ese picaporte. No se puede jugar a ver, entreabrir un poquito y mirar para el otro lado. No, esto ya no va. Hoy en día en nuestra sociedad esto obviamente es tomado en son de burla. Hasta escuchaba de una obra de teatro que hablaba de la absolución del matrimonio. O sea, ya es algo anticuado, pasado de moda, ya no se vive en matrimonio. Lo normal es cada uno por su lado o buscar un momento, algo, o inclusive los que están unidos, bueno, algo afuera, no hay problema. Influencias satánicas hacia el matrimonio establecido por Dios. Ahora, te invito a leer un pasaje que encontramos en Malaquías 2, 13 al 16. Y allí vemos cómo ve Dios el pacto que se ha formado en el matrimonio. Allí dice Malaquías 2, 13 en adelante. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El versículo 15 es un poco difícil quizás de entender, un poco oscuro, pero cotejándolo con el original, con diferentes versiones, podríamos utilizar una versión que es la 1977, que quizás lo presente de una forma más clara. No hizo él, o sea, Dios, un solo ser que tiene aliento de vida. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces, en este contexto se observa ese altercado entre Dios e Israel, diciendo que Dios aborrece el repudio, el divorcio, que para este pueblo infiel, duro de corazón, era una práctica normal, constante. Hasta había una línea rabínica
que enseñaba que si a la mujer se le quemaba la comida y podía divorciarse, y claro, generalmente se casaban con una más jovencita, Flor de Vivos, ¿no? Entonces Dios ve el matrimonio como un solo ser, como un solo ser. Esto produce estabilidad en la familia, en la sociedad. Y si el matrimonio es la base de la sociedad, ¿por qué nuestra sociedad se está cayendo a pedazos? ¿Por qué carece todo tipo de estabilidad? Porque la base está mal. Entonces, si queremos que nuestra descendencia sea una descendencia para Dios, o sea, nuestros hijos sean personas que vivan realmente para Dios, la fidelidad en el matrimonio se tiene que mantener. Ahora, fíjense algunos conceptos que Dios utiliza por boca del profeta Malaquías. Allí utiliza la mujer de tu juventud. O sea, fue elegida en la juventud. En primer lugar, fue tu decisión. O sea, a ver, tú la elegiste. Pero habla de la juventud. Y allí sucede algo, ¿no? Que se ve muchas veces. La desechan porque se está volviendo más vieja o más viejo. Esto pasa para ambos lados. El mundo bromea con esto, pero Dios no. Alégrate con la mujer de tu juventud, o sea, la que fue joven en algún momento y ahora quizás ya no lo sea. Proverbios 5:18 también dice esto. En este punto está contenido sobre todo el aspecto físico y sexual. La satisfacción física la debemos encontrar en nuestro matrimonio. Pablo exhorta de forma muy clara al respecto, como vimos en 1 Corintios 7. Luego sigue diciendo Malaquías, habla acerca de la compañera, o sea, alguien que va junto. Lo que habíamos visto en Génesis, ayuda idónea, lo que complementa, lo que está enfrente. Tiene el sentido de armonía, deseo de trabajar juntos, misma meta, proyectos, compartiendo todo, las dificultades, dolor, las alegrías, las victorias, los éxitos. Es la misma palabra que se emplea en Jueces 20:11, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad ligados como un solo hombre. Esa es la expresión que utiliza Malaquías, tu compañera, o sea, algo unido como un solo hombre. Esa es la idea. Y luego viene lo más importante, la mujer de tu pacto. El matrimonio es un pacto y como tal no se puede quebrantar. Esa idea también la encontramos en Proverbios 2, 16 y 17. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Pacto en hebreo es adoshim y significa algo santificado a Dios. En Ezequiel 16:8 vemos a Dios haciendo un paralelo muy utilizado en la escritura para identificar a Israel como esposa justamente de Dios, de Jehová. Dice, y pasé otra vez junto a ti y miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Es interesante ver cómo Dios se presenta como el novio, como el esposo, Israel como la mujer que lamentablemente le fue infiel infinitas veces. Pero vemos allí el pacto que hizo Dios, vino de parte de él con esta mujer que era símbolo del pueblo, ¿no? Ahora, esto lo traslada luego a la fidelidad del pacto que debería haber entre hombre y mujer. Y lo mismo que pasa con la relación Cristo-la iglesia, el mismo símbolo luego se traza para esposo y esposa. Ahora, volviendo a Malaquías, vemos allí en el versículo 14 que él se presenta como testigo. Cuando se hace un pacto matrimonial, esto es frente a Dios. Y generalmente una gran cantidad de testigos humanos, pero empieza con Dios. Estamos haciendo un pacto frente a Dios. Y allí se presenta como el Dios de Israel, el Dios de los pactos, el Dios fiel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué tantas veces aparece nombrado de esta forma? Y porque le estuvo repitiendo las promesas a cada uno de esos patriarcas. Entonces el Dios de los pactos, el que empezó con Abraham, repitió con Isaac y lo volvió a reafirmar con Jacob. Y con eso, con toda su descendencia, el Dios de los pactos.
Él es fiel. Ahora también se presenta como el Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth. O sea, el Dios juez que dará pago a la deslealtad, a la infidelidad. Esto es tremendo, o sea, va a haber un tremendo castigo sobre los que son infieles. Y esto se ve en las vidas de las personas que son infieles. ¿Cómo quedan después? Son juzgadas por el Señor ya aquí en la tierra, ni que hablar lo que viene después. Ahora, ¿cuál es el veredicto de parte de Dios en el versículo 16? Jehová aborrece el repudio. ¿Y por qué? Y porque Él es fiel. No permite la infidelidad. Su mismo nombre lo indica, el que jura por sí mismo. El que se compromete, el que guarda el pacto. 1 Corintios 10:13, fiel es Dios. O sea, Dios es fiel. Entonces, los hijos, sus hijos lo tienen que ser también. Una relación que es que tiene como símbolo la relación entre Dios e Israel o Cristo y la iglesia. Es una relación absoluta, de absoluta fidelidad que hay que mantenerla. Hoy en día, lamentablemente, este tema es muy descuidado. El divorcio se ve como una práctica normal y ahora hasta las leyes se adaptan a esto, divorcio express y cosas por el estilo. Ya no se requiere de tantas cosas y tantos gastos y sale rapidísimo. Pero tengamos en mente cómo lo ve Dios. No interesa cómo lo vea la sociedad, ni siquiera lo que implementan las leyes. ¿Cómo lo ve Dios? Dios considera al que practica divorcio como el que cubre de violencia su vestido. Y ahora vamos a ver lo que significa esto. Se refiere a todo tipo de injusticia grande que, al igual que la sangre de una víctima que al ser degollada salpica al que la mata. Es como el asesino que con mucha saña, con un objeto contundente, una masa, un hacha, un cuchillo, da muerte a alguien. ¿Cómo queda su vestido? Salpicado con esa sangre. Así lo ve Dios. Así lo ve Dios. Nos cubrimos de evidencias de un asesinato, de haber roto un vínculo sagrado, el vínculo matrimonial. Dios aborrece el divorcio y jamás podrá verlo como algo positivo, algo que Él inventó, algo que Él instituyó. Y cuando es hecho en la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a romper esto? Por lo tanto, sigue la exhortación en el 16. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En la fidelidad al cónyuge y a Dios está la base para mantener y tener una descendencia que agrada a Dios, una descendencia consagrada a Dios. Es un compromiso que asumimos en el momento que vamos al altar y no le vamos a poder faltar a ello. Tenemos que hacer todo a nuestro alcance para solucionar cualquier problema que surgiera, cualquier desavenencia y aún si hubiera infidelidades. Hay que buscar una solución. Pero evitemos todo aquello que nos lleve a la infidelidad. Debe haber una disposición interior a la fidelidad. Entonces, en segundo lugar, tenemos la meta, el propósito para nuestro matrimonio a toda costa, mantener el pacto de fidelidad. Ahora, en tercer lugar, también se requiere un proyecto de comunicación. Tiene que ser un propósito en nuestras vidas, mantener la comunicación constante. Ya hablamos acerca de esto en otro estudio. Al haber tantas decisiones que tomar, tantos conflictos a superar, tanto estrés que soportar, es más que necesario que tengamos tiempo para comunicarnos en el matrimonio, de hablar. Hay que tomar un tiempo para ello. No, no, ¿cómo se llama? Apaguemos un poco las pantallas que tenemos prendidas. Dediquémonos a hablar, a comunicarnos eficazmente. No solo de los hijos,
del pago del alquiler, de las deudas, los gastos, temas de iglesia. Son todos temas muy importantes que hay que hablarlos, pero ¿qué pasa entre nosotros? Si de hablar de la pareja, de lo que se siente, de lo que gusta, lo que duele, lo que lastima, las tentaciones que se puedan tener, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que dedicarle tiempo a esto. Algo más relacionado con esto es el hablar bien del otro y hablar bien al otro. O sea, ¿cómo hablamos a nuestro cónyuge? ¿Dónde quedaron los piropos que utilizábamos en nuestro tiempo de noviazgo? Muchas veces lo digo en casamientos que tengo la oportunidad de hablar. No metan la carpeta de piropos a la papelera de reciclaje y a veces hasta la borran, la limpian, ¿no? No, tiene que haber continuamente un alabar al cónyuge, reconocer lo que es, lo bueno que es, cualidades físicas, emocionales, espirituales, lo que sea, alabar las cosas lindas que hace, buenas que hace, reconocer la gratitud. Esto levanta, anima, mejora la relación. Qué importante que es hablar bien. El capítulo 31 de Proverbios describe a la mujer virtuosa. Y entre otras cosas, ella dice, o de ella se dice, abre su boca con sabiduría. Y ahora viene lo más importante. Y su marido también la alaba. ¿Cuál es la frase o expresión típica que se escuchan de personas casadas por mucho tiempo, generalmente de parte del esposo a la esposa? Ah, la vieja, la bruja, la gorda, y cosas así, más bien denigrantes, dañinas, que lastiman, y más si lo llega a escuchar, ¿verdad? Y tarde o temprano se entera. No, esto no puede ser. La palabra de Dios es bien clara cuando dice, vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, dándole honor a la mujer, como ese vaso frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, vemos allí el trato, la comunicación tiene que ser continua, fluida entre ambos, pero también cómo se habla hacia y cómo se habla de cuando no está presente. Fomentemos esto. Y esto también está asociado con las caricias, la cercanía física, el amor, porque sí, un regalito, una caja de bombones, unas flores. En una conferencia de matrimonios hace años atrás, estaba hablando de esto, y después viene una mujer y me dice, profundamente triste, mi esposo jamás me regaló una flor. Qué triste que no haya muestras de cariño dentro del matrimonio. ¿Qué es esto? ¿Es un ente? ¿Es algo que ya no tiene vida? No puede ser. Entonces, demostremos, acariciémonos, abracémonos, besémonos, y no solo en el cumpleaños, en el Día de la Madre, el Día del Padre o en el aniversario. No, no, no. Hay que demostrar que amamos a nuestro cónyuge. También, obviamente, tiene que estar presente el perdón, íntimamente relacionado con lo anterior que habíamos visto. Está el tema del perdón, no solo comunicación, sino también el perdón. Lógicamente es mucho mejor evitar que se llegue a una situación de conflicto, de agresión, de daño, pero a veces cometemos errores, y sobre todo con nuestra lengua. Decía Santiago, el que sabe refrenar su lengua sabe refrenar todo su cuerpo. O sea, ¿cuántas veces, sin querer o queriendo, por desconocimiento o por descuido, lo que fuera, hemos lastimado a la otra parte? Y a veces deliberadamente. Entonces la Biblia nos da claras instrucciones respecto a eso. Por ejemplo, Proverbios 17:14, lo voy a leer en otra versión, dice, iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla.
Hace un tiempo atrás vi como una gran represa en una mina se rompió, se resquebrajó y de repente vino una avalancha, una luz que sepultó infinidad de personas. Es que una represa que se raja, se derrama, lastima, destruye todo a su paso. Entonces, no inicies una pelea. Mejor retirarse antes de empezarla. Eso Proverbio 17:14, Proverbio 18:19 dice, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios, o sea, las peleas, son como cerrojos de ciudadela. O sea, como una ciudad amurallada llena de soldados y que hasta tiene ese puente levadizo y un foso de agua. Bueno, esto es una relación donde hay un problema. Es más resistente, más difícil, inaccesible. Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La forma de hablar. ¿Cuántas veces hemos lastimado y seguiremos lastimando? Bueno, se requiere perdón. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, Proverbios 25:15, y así podría seguir nombrando una gran cantidad de pasajes en la Biblia que nos hablan de este relacionamiento interpersonal. Pero si llegó el momento en que hubo un conflicto, en que se lastimó la otra parte, entonces inmediatamente tiene que estar la disposición de pedir perdón y también de otorgar el perdón. Puede haber pecado, celos enfermizos, egoísmo, desconfianza, hipocresía, mentira, violencia de palabra o quizás hasta de hecho, e inclusive infidelidad y otras cosas. Hay diferentes grados, pero todos necesitan el mismo remedio. Todos necesitan lo mismo para solucionar el conflicto, el perdón. ¿Recuerdan el pasaje de Lucas 17, 3 y 4? Allí dice, si tu hermano, y ahora quiero poner, si tu esposo, tu esposa, también son hermanos en Cristo, ¿verdad? Pecare contra ti, repréndelo, estando ustedes dos solos, con amor, la verdad, con amor. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué tengo que hacer? Perdónale. El perdón es fundamental para una relación matrimonial con éxito, pero es también para nuestra relación personal con Dios, fundamental, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Que hay una limitación en la obra del Señor, en la relación con el Señor, si mi relación horizontal no está en orden. El esposo, ser la cabeza del hogar, debería bailar sobre este tema con muchísima atención. Otra vez vemos la responsabilidad del esposo. Imagínense gráficamente, ustedes se tropiezan y caen al piso. ¿Cuál es la parte del cuerpo que primero se levanta del piso? O sea, quedan tirados completamente en el piso. ¿Qué parte del cuerpo es la primera que se levanta? Supongo que se apoyarán en las manos. Lo primero que se levanta es la cabeza. Otra vez vemos la responsabilidad del varón de encarar este tema. Por supuesto, si no lo llega a hacer, lo tiene que hacer la esposa, pero tenemos que solucionar el problema. Tenemos que cumplir soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. ¿Y cómo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo perdonó Cristo? Completamente. Esto tiene que aplicarse a la vida. Esto tiene consecuencias espirituales, como ya dijimos, para que cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Es que si nosotros dejamos algo sin solucionar, sin perdonar, hay un pecado sin perdonar que Dios no puede perdonar. ¿Por qué? Porque no nos hemos arrepentido, porque no hemos pedido perdón y porque no hemos perdonado. Sea del lado que fuera, estamos en falta frente a Dios. Estamos en pecado. Y la forma como debemos perdonar es como Cristo perdonó. Y el objetivo debería ser, como ya vimos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A más tardar a la noche, cuando vamos a la cama, tendría que solucionarse ese problema.
Sé que a veces en el mismo momento los ánimos están muy caldeados. Bueno, esperemos un par de horas, pero solucionémoslo en el día. Si no, le vamos a dar lugar al diablo. Vamos a dar lugar al rencor, raíces, amargura, y esto sigue creciendo. Es una avalancha que va a destruir el matrimonio. Por lo tanto, el perdón tiene que ser un proyecto para nuestro matrimonio constante. Tiene que estar presente. Obviamente también tiene que estar el proyecto del servicio. El servicio también tiene que fomentarse en el matrimonio. No es una cuestión si vamos a servir, es una cuestión en qué vamos a servir. Todo creyente debe servir al Señor. Pero qué bendición es cuando el matrimonio sirve al Señor. Cuando la familia es incluida en este servicio. Ahora, obviamente esto empieza con la presencia de la palabra y de la oración en el seno familiar, matrimonial. Sigue con un compromiso firme en cuanto a congregarse, y podemos tener varios ejemplos de esto. Y hay uno que me llama mucho la atención. Allí cuando Israel estaba en Egipto, en la esclavitud de Egipto, hubieron 4 propuestas que hizo Faraón a Moisés. Dice, la primera allí en el capítulo 8 era, bueno, pero ¿por qué no sirven al Señor acá en la tierra? No se tienen que salir e irse. Y Moisés dice, no, esto no va. Porque claro, era como una deidad más de las tantas que tenían los egipcios. No, 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 no. Había que separarse completamente. Ah, bueno, pero salgan, pero no vayan tan lejos. No, hay que tener una separación plena del mundo. Pero luego también hay un concepto muy, muy importante que plantea Faraón, y esto es algo que vemos muy comúnmente como un ataque del enemigo contra los matrimonios, contra las familias. Faraón le propone, bueno, vayan ustedes los varones, pero quédense las mujeres y los chicos. Ah, que vaya el hombre a la iglesia y la mujer y los hijos se quedan en la casa. Ah, porque cuando son chiquitos y porque claro, se aburren y hacen lío, hacen ruido, después molestan a la gente, después uno tiene que salir para callarlo y ni siquiera puede disfrutar de la reunión. Y bueno, me quedo mejor en mi casa. No, le estamos quitando, robando algo a Dios. Y algo que los hijos podrían recibir de Dios. Ah, pero son chiquitos, no entienden nada. Oh, no. No tenemos idea de cuánto absorben. Son como esponjas cuando son chiquititos. Yo me acordaba de mi hijo, no tenía más de 1 año. Y estaba sentado en el piso dibujando algo. Y después, yendo camino a casa o en la casa. Ah, pero fulano dijo tal cosa. Obviamente lo entendió a la manera de un niño de 1 año, pero le quedaron verdades bíblicas. Y esto ni que hablar con el avance de la edad. Ah, pero los adolescentes se aburren. Sí, ¿qué van a hacer en la casa? Van a llenar la mente con basura, con jueguitos, pornografía, relacionamiento con personas quizás no justo las apropiadas. Nosotros somos los responsables de incluir a toda la familia y no ceder a esa tentación del enemigo, de Satanás, simbolizado por Faraón. Bueno, que se queden en la casa. No, nosotros somos los responsables, los padres, de llevar a toda la familia a la presencia del Señor, a la comunión con el Señor, al servicio con y a favor del Señor. ¿Recuerdan Josué? ¿Cómo termina su vida? Empezó como siervo de Moisés, capítulo 1, y en el capítulo 24 lo vemos como siervo de Jehová. Y allí junta todo Israel y le plantea, a ver, ustedes decídanse, si sirven a los dioses allí de los cananeos, si siguen a las cuestiones, hoy diríamos, mundanas, materialismo, lo que fuera, decídanse hoy. Pero yo y mi casa, mi esposa y mis hijos, serviremos a Jehová. Allí había un hombre que se plantó firme. Qué precioso ver esto. Qué triste es cuando no se ve.
Entonces, ¿qué tipo de hogar queremos? ¿Qué proyecto de hogar queremos? Ojalá pudiera ser como algunos ejemplos bíblicos que tenemos. Un hogar hospitalario como lo fue de varios, pero quiero resaltar la tsunamita que hasta le hizo una piecita allí al profeta y luego recibió doble bendición porque recibió un hijo porque no podía tener y después hasta el profeta lo resucitó, o sea, milagros impresionantes. ¿Por qué? Un hogar abierto a los hombres, a las mujeres de Dios. También un hogar abierto a los necesitados de toda índole. Podemos ver el caso de Mateo, el caso de Pedro. Recuerdan que tenían sus casas abiertas para todos los pecadores, necesitados, enfermos, endemoniados. Todo entraba allí. Y hasta le rompieron el techo a Pedro en cierto momento y Pedro no salió corriendo con su facón sacando a estos cuatro que traían al paralítico. No, porque había una persona que estaba necesitada, en primer lugar, de la salvación y luego también una cuestión física. Entonces, un hogar abierto a los necesitados podría ser un proyecto para tu hogar. Un hogar donde se escucha de Cristo como el hogar de Betania, allí María a los pies de Jesús. Se tiene que escuchar la Biblia en esos hogares. Un hogar en que se preparaba ayuda práctica para los necesitados, como fue el caso de Dorcas, recuerdan Hechos 9, esa mujer que le hacía ropas a las viudas y a los huérfanos. Un hogar que ayuda a necesitados. Un hogar donde se hace discipulado. El caso de Priscila y Aquila, Hechos 18, que habían visto allí a un hombre que predicaba, pero la cuestión doctrinal no estaba del todo bien, entonces lo trajeron a la casa, le enseñaron correctamente, hicieron un discipulado, y luego lo encaminaron para que pudiera llevar la palabra a otras regiones y fue de gran utilidad allí donde fue, donde empezó en un hogar con un discipulado. Había hogares donde se hacían reuniones caseras, muchos. En el Nuevo Testamento, pensemos en el hogar de ninfas, quizás nunca lo escuchamos nombrar o no lo leímos, Colosenses 4:15, o también un hogar donde se enseña a los hijos la palabra de Dios. El caso de Timoteo, ¿de quién aprendió? De su madre y de su abuela. Y así podríamos seguir. No existe límite a lo que el Señor puede hacer con un hogar que se abre para servirle. Entonces, ¿qué proyecto de hogar tienen? Si todavía eres soltero, anda planificando, imaginando qué propósito podría tener, qué dones tenés, qué capacidades, aptitudes, y esto plantearlo ya en el futuro candidato. ¿Qué hogar queremos planificar? ¿Cómo va a ser nuestra casa? ¿Una casa abierta a los demás? ¿Qué se va a practicar allí? Proyectos matrimoniales. Entonces, ¿cuáles son? Y un punto final sencillo que queremos meditar todavía es en cuanto a la consejería matrimonial y familiar. Obviamente hay una necesidad de esto en nuestra sociedad. Todos los matrimonios pasan por alguna crisis y más teniendo en cuenta todo lo que sucede a nuestro alrededor, cómo influye, afecta a familia, al matrimonio, es lógico que haya problemas. Muchas veces se desconocen los principios bíblicos para solucionarlos. Entonces, para ello deberíamos tener disponible alguna ayuda de afuera. ¿Recuerdan Mateo 18? Si hubiera un conflicto, primero se busca arreglar entre las dos personas que están involucradas en el conflicto. Ahora, si esto no se logra, hay que llamar otra u otras personas desde afuera para ayudar a solucionar este problema. Lamentablemente es así. Y como pastor de iglesia lo he vivido también. El pedido de ayuda llega tarde o directamente ya no llega. Los bomberos son llamados cuando la casa ya está completamente en llamas. En vez de llamar a los bomberos cuando hay un principio de incendio,
se lo llama o llegan solos porque ven el humo del incendio. Ahí es tarde. Ahí solo es ver qué podemos salvar del incendio, de esta relación que ya está rota. ¿Por qué llegar a ese punto? Hay una necesidad. Tenemos que buscar consejería. Ahora, ¿de quién es esa responsabilidad? Obviamente, en cuanto a la consejería, la responsabilidad, si es en cuanto a los hijos, la responsabilidad es de los padres. Estos días hablaba con un matrimonio que tenían un problema con hijos adolescentes. Buscan ayuda. Genial. A ver, ¿cómo lo podemos implementar? Ustedes que ya pasaron por esta etapa, en todo lugar hay matrimonios que tienen hijos que andan bien, que andan en los caminos del Señor. Y bueno, estos son los ejemplos que tenemos que seguir. Allí podemos buscar ayuda. Es la responsabilidad de todo esposo y toda esposa cuando nota que hay un problema. Hay que buscar ayuda. Obviamente en personas espirituales que, que, que sepan callarse la boca para que no se entere toda la iglesia, ¿verdad? Es la responsabilidad de los líderes de la iglesia de promover este tipo de ayudas. De hecho, cada creyente es exhortado a ayudar, a aconsejar. Todos tenemos que hacer esto. Gálatas 6:1. Si ustedes ven a algún hermano tropezar en algo, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, cuidándote a ti mismo también, ¿no? Pero el principio es, tenemos que ayudar a cargar las cargas de los demás. Y esto tiene que ver con ayuda espiritual, consejo práctico, todas las áreas. Todos somos llamados a ello y tenemos que obviamente fomentar la parte espiritual, el crecimiento, la madurez espiritual para poder dar una mano luego. Y si somos nosotros los que tenemos el problema, lo tenemos que buscar, por supuesto. Ahora, ¿qué tipo de consejería debería ofrecer la iglesia? Consejería continua. Siempre debería haber esa apertura, esa disponibilidad. Eso se hace por la enseñanza práctica regular de toda la Biblia. O sea, se enseña toda la Biblia y siempre con aplicación práctica, que no quede allí en la nebulosa de una teología muy elevada, sino aplicación práctica. A ver, este principio, ¿cómo lo aplico en mi vida personal? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi matrimonio, en mi relación y educación de los hijos, etcétera? Tenemos que, como iglesia, tener fuentes de consulta. Mira, te aconsejo, léete este libro. Mira, esto me ayudó a mí. También buscar el fortalecimiento de las familias, de los matrimonios con actividades acordes a estas necesidades. Campamento de matrimonios, reuniones de matrimonios con temas justamente elegidos apropiadamente para encarar todas fuentes de conflicto que podría surgir. Los líderes deberían ser ejemplo de esto. ¿Recuerdan los requisitos para ancianos de iglesia? Y que tenga en orden su familia, porque si no sabe poner en orden su hogar, ¿cómo va a liderar la iglesia? Y allí habla en dos pasajes, en 1 Timoteo y también en Tito, y habla inclusive en cuanto a hijos chicos y hijos mayores. Entonces el ejemplo de parte de los líderes. Entonces, todo lo que pudiera ayudar, conferencias de matrimonios que se den en algún lugar, fomentar esto, aconsejar que vayan, estudios que haya en internet, ayudar corrigiendo. Tenemos que prevenir, pero también estar preparados para ayudar, solucionar, corrigiendo lo que hiciera falta. Entonces, cerrando este tema tan importante de lo que es matrimonio y familia, obviamente reconociendo que este es un estudio muy superficial, cada tema se debería profundizar muchísimo más, pero intentamos plantear principios bíblicos para esas diferentes áreas. Y otra vez, quiero decir lo que dije al principio. No interesa
lo que haya pasado, lo que sea tu historia como soltero, lo que viviste en tu familia, con qué bagaje, mochila entras al matrimonio, podés reescribir la historia que viste. Pero quizás ya tuviste equivocaciones, errores, fracasos. Puedes reescribir tu historia también. Dios es especialista en empezar de vuelta. Dios es especialista en restaurar. La Biblia tiene todas las indicaciones médicas y los remedios necesarios para sanar cualquier dolencia, cualquier rotura, cualquier cosa que se haya rota en el paso de los años o actitudes, diferentes situaciones. Dios puede restaurar, quiere restaurar. Él quiere que tengamos un matrimonio maravilloso, reflejo de la relación entre Dios e Israel, Cristo, la iglesia. Él nos quiere ayudar en esto. Nos ha dado el Espíritu Santo para que nos vaya dirigiendo en la dirección apropiada. Nos ha dado la palabra de Dios que nos instruye, que nos guía, a fin de que el hombre y la mujer estén enteramente preparados para toda buena obra. Y esto se traslada luego también a nuestros hijos. Probablemente haya cosas donde quedan consecuencias que quizás sean irreversibles, un hijo de otra relación y cosas por el estilo. Pero aún en ello, vamos a encontrar en el Señor, en la cercanía a Él, la dependencia de Él, el sostén, la fortaleza, la ayuda, el consuelo, el ánimo, lo que haga falta para llevar adelante esta relación. Conozco varios casos inclusive de solteros con hijos que pudieron formar preciosos hogares, ejemplares. Es que Dios es especialista en ello. Lo que el hombre rompió, Él lo puede sanar, restaurar, hacer algo bellísimo. Lo quiere hacer con tu vida. Entonces, para cerrar un pasaje que me parece muy apropiado, que está en el contexto de la reconstrucción del muro de Jerusalén después de que Jerusalén estuviera destruida por tantos años. Allí Nehemías sintió en su corazón, guiado por Dios, reconstruir ese muro. Ese muro significaba la defensa para todo el pueblo que vivía dentro de Jerusalén frente a los ataques de los enemigos. Y entonces allí dice este hombre, Nehemías 4:14, no temáis delante de ellos de todas las influencias que pueda haber, de fracasos pasados, lo que haya sido. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Peleen por vuestros matrimonios, peleen por vuestros hogares, peleen por vuestros hijos. Hay una lucha sin cuartel de parte del enemigo. Hay que estar bien armado. La armadura espiritual, la espada es la palabra. Los principios los vimos. La oración no puede faltar. Entonces podremos hacer frente a esa avalancha, ese tsunami que quiere destruir el matrimonio en nuestros hogares. Luchad. Es una lucha, sí, pero vale la pena para que tengamos una descendencia para Dios. Que nuestro matrimonio sea un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Y así vamos a poder ser de ayuda y vamos a poder aconsejar a muchos otros, porque van a ver en nosotros aquello que les gustaría tener y no tienen. Y muchas veces también es una forma de evangelizar, porque los hogares del mundo justamente necesitan la paz que tiene un buen hogar cristiano. Entonces es una forma muy linda también de poder acercar a otras personas a Cristo. Así que los animo. Si eres soltero, aprender esos principios, formarte en ellos antes de llegar a tener que tomar la decisión. En el momento de tomar la decisión, con mucha dependencia del Señor,
para que sea la persona idónea y luego seguir los principios espirituales para la gloria del Señor. El Señor nos quiere ayudar en eso. Van a poder contar con su ayuda siempre. Busquémosla y vivamos una vida de un matrimonio feliz, una familia con Cristo en el centro, para su gloria. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.